Lo que quería preguntaros es, joder, me voy a poner en una situación un poco loca, pero eh, si la deuda está ahí para pagar intereses, no para pagar la deuda, en general, a lo mejor digo una chorrada. No, está ahí de momento, mientras te quieran seguir dando deuda. El día que Vale, no, habrá que pagarla. Es que yo por eso quería que se implicara antes que la calidad de la deuda, qué consecuencias tiene, para que antes de que Pero claro, lo bueno, porque sí, propongan, ¿no? yo como país diría, oye, pues como una empresa, pues quiebro, que os den por culo, no pago a nadie. No, 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 pasado, no. ha pasado muchas veces en ¿Por qué no? ¿Por España. qué me dices que no? No, ¿Por qué porque no eso es podemos malo. quebrar como Eso país? va a consecuencias negativas. La quiebra es lo último que hay que pretender. Bueno, pero vamos a ver, pero es que muchas veces es quebrar el país. Lo que no sé es qué consecuencias tiene eso. Pues porque China, como tiene el 50% de la deuda, se puede quedar con Jaén, con No, Castilla y León. No sé si No, eso es... no, pero no, bueno, no. vamos a empezar por lo primero. Zapatero hizo una reforma en la Constitución en la que se dijo que lo primero que se debe de pagar es la deuda. Es decir, que si el Estado te debe dinero a ti por tu jubilación y debe dinero a China por la deuda, va primero China. ¿Por qué se hizo esto? Porque nadie quería dejar dinero a España. Si pasa lo que tú dices, Manuel, lo que va a pasar es que nadie va a dar dinero a España. Y tú ¿Y eso dirás, por qué, bueno, que Víctor? no nos den Eso. dinero. Pero lo que pasaría es que España, primero, no es sostenible por sí misma y luego habría muchos casos en los que en tema de comercio internacional, acuerdos bilaterales y demás, se le podría expulsar, es decir, se pasaría a vivir en una autarquía, que es como se vivía después de la guerra civil. Y Es Víctor, ¿qué decir, tiene que ver eso con la prima de riesgo? ¿Qué significa? Aprovecha, bueno, métele. la prima de riesgo estuvo muy manido después de la crisis. Es simplemente la diferencia que hay entre lo que paga un inversor por la deuda de Alemania, que se considera la más segura, y la de España. Es decir, se consideraba, porque ahora la de Alemania Sí, está sí. incluso peor. Si a Alemania se le paga un 1% y a España se le paga un 2%, pues la prima de riesgo es la diferencia, es 1%, 100 puntos. Y hay diferencia porque la deuda de un país o que emite, pues yo qué sé, España o Alemania, no tiene, por así decirlo, lo que yo hablaba de pues, la misma calidad, el mismo estándar, el mismo riesgo, no tiene el mismo componente de riesgo y no tiene pues esa pues, intención de inversión por parte de la mayor parte de inversores en ella y sobre todo en diferentes, hay deudas de países que son mucho menos pues buscadas porque o tienen alto riesgo de impago, como en su momento pasa con Argentina, o no se cree pues que se lleguen a abordar, etc. Bueno, hay muchos motivos, pero sí, este es otro Pero punto eso muy importante. La ya deuda de está un empezando a país, pasar, ¿eh? O sea, eh, el tema de que la gente no se fíe de los estados ya está empezando a pasar. Normalmente hay un diferencial entre deuda pública y privada. Es decir, yo pido más si doy dinero a Mercadona que si doy dinero a un estado, porque entiendo que el estado me lo va a devolver con más sí o sí. probabilidad. Esa diferencia está en mínimos históricos. Es decir, tú ahora quieres prestar dinero a una empresa y le ganas muy, muy poco dinero de más que a un Estado. ¿Por qué? Porque la gente, el mercado, que son personas, está empezando a considerar que hay el mismo riesgo prestar a una empresa individual que a un Estado. ¿Por qué? Porque ven que no es sostenible. Y eso no es algo que pueda pasar en el futuro, ya está pasando. Hoy Sí, en día. y porque, claro, los porcentajes del PIB, que eso es otro tema muy interesante, porque la deuda, un país puede tener distintos porcentajes del PIB, perdón, de deuda sobre su PIB, incluso siendo, pues, mayor el de un país que el de otro, puede el país que tiene más porcentaje de deuda sobre el PIB tenerla con mayor calidad, mayor seguridad que otro en función de, pues, el tipo de deuda, si es nacional, si es externa. Digo los acreedores, digo los propietarios de esa deuda, o sea, si son, pues, en Japón pasa mucho, los japoneses, o si son gente de fuera, o, por ejemplo, si esa deuda, pues lo que hemos comentado antes hubo se quebró, o si la economía en ese país está ralentizando, si está creciendo, si está decreciendo, eso también influye. Y eso es al final lo que condiciona y también influye la prima de riesgo. Por eso es muy importante saber que no es lo mismo que, mm, yo qué sé, Rusia, no, es que Rusia no me parece un buen ejemplo. Alguien que ponga dos países que son polos opuestos en el tema de la deuda. Bueno, podríamos hablar de Polonia, por ejemplo, que es el único país de la Unión Europea
que tiene una deuda sostenible con el resto de la Unión Europea. Con Alemania, ponlo. Pon Polonia con Alemania. Sí. ¿El qué? Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, pues no, el hecho de compararlos, de ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la prima de riesgo de Polonia, de Alemania, por qué Claro, creéis que ha evolucionado y los la condicionantes, las cuestión es que consecuencias que tienen. la pregunta de Manuel iba más en el sentido de, ¿y si dejamos de pagar? Y ya está. Ah, bueno, Pues mira, pues por ejemplo, en, también podemos en- responder esto. Pero es que, y voy a más, es que yo creo que esto es un juego que se ha montado para ganar dinero. Si pagas o no da igual. Quiero decir, un Estado tiene, por lo que veo como está, porque en una empresa no se permitiría, pero en un Estado se permite absolutamente todo. Que te puedas endeudar más de lo que estás produciendo, en una empresa privada no se podría consentir. correcto. Porque, Claro. En la lógica de la deuda, bueno, según la teoría económica más extendida hoy en día, cuando la economía va bien, como ahora, que aunque mucha gente lo dude, estamos en vacas gordas. Es decir, estamos en un exceso de dinero respecto a lo que sería la economía española normalmente, Y aunque a no lo nuestros parezca, vecinos por la también. mala gestión, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces, cuando la economía va bien, el Estado debería ahorrar. Para cuando la economía va mal y el sector Poder privado y el invertir. consumo no es capaz de llevar el país para adelante, ahí se puede invertir. Si el sector Eso es la público lógica. empieza a Entonces, meter, a claro, reavivar la economía, se supone, lo que diría correcto. Pete. Entonces Manuel, contestando a tu respuesta, si hacemos eso, directamente nadie jamás nos volvería, bueno, jamás no, en 50 años igual sí, nos volverían a prestar dinero y cuando vengan las cosas mal dadas, no podrías comprar, por ejemplo, comida al exterior, no podrías pedir dinero prestado para un año malo que tengas, pagar pensiones, pagar sueldos públicos. Es decir, pasas a depender de ti mismo. Por tanto, la posibilidad que tienes de caer claro, en Víctor, es hambre. que se trata de eso. Es que el engaño que yo veo en esto, ¿vale? Es que estamos manejados por eso. Porque lo que tenemos que ser es ser capaces de tener agricultura, tener pesca, para ser nosotros perfectamente fuertes, Es que, tener Manuel, industria la y no depender autarquía de. utópica es imposible y no se compara a nuestro modo de vida, que es lo que yo estuvimos ¿Cómo discutiendo, no sé si te utópica? acuerdas con el Mercosur. Perdona, antes de los años 80, nosotros éramos un pedazo de país. Perdona, Pero es que éramos la ¿Qué China ha cambiado? del occidente. Es decir, aquí se Llámame lo que tú fabricaba quieras. todo. Llámamelo China Fernando, Sí, sí. díselo tú, que has estado muy callado. Quiero escucharte hablar. Claro, Fernando, habla. No, a ver, al final la globalización nos lleva un poco a esto. Necesitamos sí o sí tener unas conexiones y dar esta información, estos gastos, tenemos que hacerlo, esta deuda la tenemos que tener sí o sí y tenemos que negociar con otros países, ir moviendo. Es un poco obligación. Sí que es cierto que en determinadas cosas es un poco exagerado que tengamos necesidad en productos que nosotros seríamos perfectamente capaces de producir y que los estemos sacando fuera y luego aquí los estemos pagando a unos precios desorbitados. Pero Ya, sí, totalmente. Estas preguntas, Manuel, perdón, por la novatada, porque es la primera vez que vengo. Estas preguntas, ¿cómo hacemos? ¿Las vas organizando tú para responderlas y No, yo demás lo que desde hago es, hace? normalmente las pongo, como verás, Rubén de repente dice tal. Pero vamos, Vale, dices, oye, y directamente, me parece interesante porque justo esta pregunta tiene que verlo con lo que hablamos y se contesta. O sea, vale, directamente. esto es muy sencillo. O sea, la pregunta tiene todo el sentido del mundo, lo que pasa es que los conceptos no son así. Es decir, España tiene más deuda que Producto Interior Bruto, pero el costo de la deuda no es superior al Producto Interior Bruto, es decir, es aproximadamente el 2,5%. Por tanto, lo que pagarla sí que podemos, lo que no podemos es devolverla. Entonces, esto hace que te metas en una carrera, lo que se llama ahora la carrera de la rata, que está muy de moda, que es que tú te metes como persona individual en un círculo en el que no haces más que trabajar, pagar tus deudas, siempre vas ahogado, etcétera, etcétera, pero como Estado. Estamos en ese punto. Y respecto a lo que estabas comentando, Manuel, de tu idea
idea de, bueno, nosotros nos producimos lo nuestro y ya está. Eso es posible, simplemente la calidad de vida y el poder adquisitivo de las personas bajaría mucho. Es decir, Mucho, pero va a mucho. ser, claro, un coche producido en España sería viable, pero nos valdría 3 o 4 veces que uno importado. Igual ese no es el mejor ejemplo, porque en España se producen coches, pero en otras cosas sí. En cambio, en otras cosas nosotros somos más eficientes que otros. Entonces nosotros, como concepto, como país, exportamos, porque que otro país tercero lo hiciera le saldría más caro que comprárnoslo a nosotros. No Sí. es que esté bien o esté mal, son simplemente dos conceptos diferentes, autarquía, comunismo o globalización. Y también se puede ver con el tema de las que la utilidad de los mercados, dentro de la mucha utilidad que tiene, es pues que cada zona, cada elemento que compone pues el mundo, la tierra, se especialice en aquellos en lo que es mejor, en lo que es más productivo y cuando pues esos productos, esos bienes, servicios, sobre todo bienes en este caso, porque servicios suelen ser más locales, más cercanos, pero bueno, ahora con la digitalización también servicios. Cuando llegan a entrar al mercado, por todas partes, esto idealmente, ¿vale? Para que la gente lo entienda, ¿no? Entra este producto súper específico que te lo han hecho aquí de la mejor calidad, luego este también y luego este que no tiene que ser pues de mucha calidad, pero es súper barato porque aquí tienen la industria, aquí tienen la fábrica, aquí tienen además pues la temperatura ideal, el clima, etc, etc, etc. Al final cuando eso entra al mercado, pues donde se especializa más, lo produce a un pues... ¿De qué te ríes, Manuel, hombre? Pues que Que me estoy hablas... intentando compartir una cosa y, Vale, vale. Lo y no me produce, pues sale. eso, a lo típico, súper bajo coste y eso permite que en cualquier parte del mundo se tenga acceso a productos, a bienes, a servicios que de otra manera no podrían conseguir. Se supone que los mercados sirven para eso, una vez que nuestro afán es no limitar pues algunos aspectos negativos o colaterales que pueden salir del mercado, sino directamente eliminarlo, estamos desaprovechando el potencial que tenemos, que es un potencial tremendo para crecer también, pero para vivir bien, que es lo que queremos al fin y al cabo. Esto es un tema muy interesante, pero es verdad que nos estamos yendo un poco a conceptos más abstractos Sí, y pero yo era igual, para que se entienda, porque sí, a sí, veces la gente se piensa totalmente. que... Igual deberíamos dejar a Fernando que nos lleve un poco más a Sí, lo terrenal, porque es que nos vamos Sí, a acabar poniendo a hablar aquí de conceptos políticos de economía, anarcosindicalismo y demás, que va a acabar eso. No, no, no. esto mande. va a ser Troya. Sí, 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 no, no. Ir por un guión más o menos, lo que se trata es de aclarar conceptos en modo usuario y que la gente no se Eh, nos duerma, claro. correcto, correcto. Claro, Claro. Pues pues sí, nada, Y ¿qué, recordemos qué- el qué te- chat, estamos haciendo también para vosotros. Preguntad lo que queráis Sí, relativo sí, al tema, economía, cualquier duda. Aprovechad eso hoy es. que tenemos a Víctor y a Fernando, que no van a venir el resto de días. Ujú. Bueno, sí, vendrán, por supuesto que vendrán, y si no, obligados. Si además, sin No tenía subvención, que entendido en yo este eso. partido. Sí, pasar sí, lista. hay que meterles aquí. Necesitamos chicas también para que sea un poco más florido todo esto, pero bueno, Sí, de animados. momento. Yo Bueno, no pues tenía entendido eso. cuéntanos, Fernando, ¿por dónde vamos? El No, guión que tenemos. Vale, no. Iba a contar un poco el tema de la escala de riesgo y rentabilidad según los productos. No sé si te tengo pasada ahí una... Sí, te pongo a compartir. A ver, de antes. Vale, ¿esto? Vale. sí, básicamente. Lo que estábamos hablando de la inflación, pues, ¿qué pasa? El dinero que guardamos debajo del colchón al final va perdiendo valor. Debajo del colchón o en el banco, porque estamos muy mal acostumbrados a pensarnos que el banco es una hucha y el banco no debería ser una hucha. Tú le estás dando el dinero al banco para que coja y haga sus inversiones y sus cosas. Entonces, pues debería pagarte una parte. Tú le estás prestando dinero. Ellos se Claro, aprovechan de tu dinero. Ellos lo utilizan. Bueno, es un efectivamente. negocio. Tampoco creo que sea bueno tener un discurso de los bancos son malos, la gente no. No, a ver, Simplemente los bancos son malos porque se era aprovechan su de la falta de negocio. competencia. Ahora ya no es su negocio. Ahora ha evolucionado a algo más turbio. Eso es verdad. Yo Al querría final, crear un banco. El problema es que también tienen un complot organizado y un oligopolio del copón. Y luego, bueno, luego lo que hacen y abusan es que encima tenemos de los peores bancositos
perdón, de los peores bancos no sé dicho sitio, de los peores bancos mundiales. O sea, la rentabilidad que nos proporciona dejarle pues los típicos 500 euros en la cuenta o 1000 euros en la cuenta es ínfima comparada con otros bancos de países Pues europeos, que yo mira, lo estuve comparando un día. Rubén soluciona ese problema, hablando de lo que comentaba antes Manuel, globalización. Gracias a Dios, ahora mismo tú puedes coger cualquier banco de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea y tener tu dinero ahí. Claro, y Entonces, eso la esa gente es no lo una de las sabe. ventajas. Manuel, si Tú lo no pagamos conoces. la deuda, estaríamos expulsados del sistema internacional de pagos, Bueno, probablemente. ya ha habido algún país ¿no? que quebró, no sé. Sí, por supuesto, claro. España Quiero ha decir, quebrado muchas la veces. gente se acojona con esto, o el dinero se acojona con estas cosas, pero a lo mejor tabula rasa serviría para muchas cosas. El problema es esto. Si viviésemos en un país sostenible, sería una de las opciones. El problema Ya, es, ¿vivimos en un país sostenible? No ya. creo. Claramente no. Ahora No, mismo no. estamos ultradependientes. Si ahora nos corta el grifo la Unión Europea, estamos muertos. O sea, ¿Algún político te explica? O sea, ¿tú ves alguna administración, hablando de lo que hemos venido aquí, que es para rajar de los políticos, ¿tú ves alguna administración que sea sostenible, que sea que considere sus finanzas como algo a mantener de manera equilibrada a largo plazo? Porque yo veo ayuntamientos, veo diputaciones, veo comunidades autónomas y veo el Estado y veo la Unión Europea y en ninguno de ellos, en ningún lado, habrá algún caso excepcional, no lo dudo, hay ese criterio de sostenibilidad a largo plazo, de mirada a largo plazo, no existe. Y al final, parte de la gracia de estos movimientos políticos es decir, oye, el día de mañana, cuando vean que no consiguen tener una mayoría absoluta o relativa, porque uno de estos movimientos ha conseguido un éxito relativo, dirán, ostras, pues igual es que lo estamos haciendo mal, que yo supongo que ya lo sepan, pero que les da igual. Si no, vale, o empezamos a mirar a largo plazo o esto no hay por dónde cogerlo. A los que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Más fácil. Gracias. Todos, todas Gracias y a todes. Y ya te metes 3 palabras. 5 palabras. Vale. 5 palabras.